Y estamos reencontrándonos precisamente con Limber Santos en este espacio Crónicas de un Maestro Rural para hablar de un maestro rural. ¿Cómo estás, Limber? Muy buenos días, Álvaro, Martina, audiencia. Estamos muy bien hoy, porque como decía el más temprano, hoy parece primavera. La verdad, en comparación con el día de ayer. Lo de ayer fue algo catastrófico, realmente. Bueno, pero aprovechando de esta primavera, ¿qué nos propones? Bueno, ¿cómo habrá estado ayer en las sierras del Yerbal? En 33, venimos hace unos días de ahí, de los pagos del Olimar, recordando la figura de un maestro muy especial, muy particular, que todos hemos conocido, sobre todo a través de las letras de las canciones, que todo el tiempo tarareamos o cantamos, pero por aquello de que las coplas, cuando pasan a ser del pueblo son, y nos olvidamos de su autor, es bueno, a 100 años de su nacimiento, recordar al maestro Rubén Lena. Recordarlo en su faceta de escritor, en su faceta de autor de buena parte del cancionero popular uruguayo, pero también, en este caso, recordarlo como maestro rural. Mucho valor el de Rubén Lena, ¿no? Realmente uno lo fue aquilatando a lo largo de los años, pero seguramente tú tenés una mirada mucho más cercana, ¿no? Mira, Álvaro, en el año 1959, el año de las inundaciones, las más grandes inundaciones que el Uruguay tuvo, todo el mes de abril lloviendo, bueno, esas inundaciones que la gente que vivió en aquellos años recuerda muy vívidamente, junto con su esposa, Justita, fueron a Venezuela, a un centro de la Organización de Estados Americanos para recibir un curso de educación fundamental, y en esos encuentros internacionales, Rubito, como maestro, porque ahí iba en condición de maestro, se encontraba con que en los fogones de la noche, cuando terminaban las actividades, las delegaciones de los países latinoamericanos, cada uno cantaba su repertorio. Y ahí se desayuna Rubén Lena que no teníamos un repertorio propio, que aquí cantábamos las canciones argentinas, sobre todo en nuestro folclore, pero faltaba mucho del repertorio propio, y ahí Rubito dice, con esto hay que hacer algo, y vaya se hizo, porque bueno, luego tenemos ese cancionero, obviamente interpretado mayormente por los olimareños, pero también por muchos otros intérpretes a lo largo y ancho del país y también en el extranjero. Pero Rubén Lena es el maestro, un maestro que trabajó por primera vez hacia el año 1949, justamente en la escuela de Sierras del Yerbal. Y cuando uno mira sus crónicas, que sobre todo están en el libro Meditaciones, un libro que Banda Oriental publicó en la década de los 90, la última edición es del año 2009, allí Rubito cuenta sus peripecias como maestro rural, ese maestro primerizo que va a la primera escuela, y él dice, bueno, yo conocía las sierras, conocía los arroyos, los montes, como desde la mirada del alegre turista, pero ese día cuando va en un ómnibus, ese ómnibus rural rumbo a Sierras del Yerbal, va, dice, se ubica detrás del asiento del chofer, y el chofer le va conversando porque lo detecta inmediatamente, el chofer paisano, el chofer conocedor del lugar. Ahí va el maestro nuevo, el maestro que va a la escuela. Entonces le pregunta, bueno, ¿primera vez? Sí, primera. Entonces recibe el primer consejo. Y claro, Rubito esto luego lo vuelca en el espíritu de sus canciones, trata de recoger en esas palabras, en esas memorias, el espíritu del hombre y de la mujer de campo, esa cuestión de la sencillez candorosa del campo, pero también de las peripecias del hombre y de la mujer rural, y luego representado a través de los niños de la escuela. Entonces él le dice, bueno, sí, es la primera vez. Entonces el chofer le dice, mire, si me permite, le voy a dar un consejo, si usted quiere. Sí, por supuesto, dice él, lleno de expectativa, ¿no? Dice, bueno, al llegar a lo de Lili, que él dice terminal de ómnibus, Lili era un almacén rural, digamos, ¿lo está esperando alguien? ¿Conoce a alguien? No, señor. Ah, bueno, yo lo voy a presentar y usted salude a todos, hasta los más chiquitos. Entonces, él como que se rió y dice, ¿no me cree? Mire, dijo bajando la voz, cuando yo era nuevo en esta línea, me sucedió una cosa que me enseñó para siempre. La gente aquí es arisca y huraña, y si uno no va a ellos y los encara, ellos no hacen nada por acercarse, amurchan las orejas. Pero es buena gente. Un día no saludé a nadie porque venía preocupado por el motor. Me puse a revisarlo sin haberles dado la mano a todos, y cuando terminé, subimos apurados y regresamos sin ninguna ceremonia. En el viaje siguiente, llegué y saludé como siempre,
dando la mano a todos, pero un paisano, al tenderle la mano, me preguntó, ¿cómo? ¿Usted no tenía algo conmigo? ¿Con usted? ¿Por qué? Ah, yo creí, dijo otro, que ahora iba a tener que ir al pueblo a caballo. Esa cuestión de los códigos de los habitantes rurales, esto de, bueno, el saludo, esto de la ceremonia, esta cuestión de los buenos modales también asociados a los habitantes del campo. El primer consejo que ese maestro recién recibió de un chofer de un ómnibus rural cuando iba a las sierras del Yerbal. Y estando allá en las sierras del Yerbal, él ve, claro, en el año 49 en Uruguay había una revolución pedagógica porque se empezaba a instrumentar entre el año 49 y 1950 un nuevo programa para escuelas rurales, un programa construido por Julio Castro, por Miguel Soler Roca, por maestras y maestros de experiencia, referentes. Entonces ese programa era muy adecuado, entendían las maestras, para la realidad de estos medios, para esto de los códigos rurales, de la cultura, de las culturas rurales. Y Rubito cuenta que en el programa veía que había una especie de contenido, de recomendación, que a él le llamaba la atención, porque dice que era un contenido de como que la gente de campo no valoraba adecuadamente su lugar, que no lo encontraba bello, que lo encontraba un medio trabajoso más que como había que verlo, un medio bucólico, un medio romántico, como eran nuestros medios rurales, un medio candoroso. Y es interesante porque él dice, yo entendía la lógica de ese precepto del programa, pero no se correspondía con lo que yo veía, que me parecía hermoso el medio donde estaba, las sierras del Yerbal, el sol saliendo entre las sierras, el bajo, el monte, los animales, los niños jugándose en el prado, o sea, no se correspondía con lo que él veía. Y sin embargo, él dice, tuve una lección un día, y él cuenta lo siguiente, la expresión que él recoge en ese momento era la siguiente. Él dice, leía en el programa que a la naturaleza se le llega a admirar muy tarde, puesto que para el niño de campo no es un espectáculo a admirar, sino una resistencia a vencer. Eso decía el programa. Y entonces él dice, se encuentra con don Alejo, un habitante rural de toda la vida allí, dice, mire, voy a venir el fin de semana con unos amigos de 33 que quieren conocer este lugar, están desesperados por conocer este lugar donde yo estoy trabajando, y vamos a hacer un asadito el fin de semana, usted nos acompaña. Entonces, dice, vengo a invitarlo, mañana vienen en el ómnibus unos amigos que quieren conocer la quebrada. Entonces don Alejo le dice, ¿conocer esa porquería? Dijo sonriendo, ¿y a usted le gusta esto? Pero don Alejo, no me diga que a usted no le gusta. Déjese, yo me crié ahí, las camisas que me rompió juntando ovejas, y siempre me quedaba alguna, déjese. Dice Rubito, las camisas que me rompió juntando ovejas fue el destello que me hizo comprender con claridad meridiana por qué la naturaleza no es un espectáculo a admirar, sino una resistencia para el hombre de campo. Don Alejo me daba la clave que necesitaba para comprender el punto, es decir, me ayudaba sin proponérselo a colocarme en su punto de vista. Claro, nos puede parecer muy hermoso la imagen de campo, esa imagen romántica del campo, y de verdad que lo es, pero ahí Rubito conoce al verdadero campo, el que también es duro, el que también implica levantarse temprano, el que también implica caminar en el barro bajo la lluvia, con frío, con el viento de ayer en sierras del Yerbal, esto de la resistencia al medio, esto contra lo cual hay que luchar en las tareas cotidianas, y eso es algo que no se conoce si uno no está adentro, y es muy clara esa descripción que hace de su propio sentimiento, de cómo él lo vio antes y después, Rubito Lena viniendo de la ciudad y convirtiéndose ahí sí en un verdadero maestro rural, consustanciándose con el sentimiento de aquel hombre de campo al cual quizás sí había que hacerle ver la belleza del lugar, valorando lo que tenía, pero que había que reconocer también la dureza de ese lugar, la dureza del trabajo cotidiano, de la vivencia cotidiana allí. Y me parece que esa cosa simple de poder reconocer el medio rural donde él estaba trabajando como maestro, es lo que luego, años más tarde, termina volcando en sus canciones. Recoger esta sencillez, esa cuestión que Julio Brum, desde Santa Lucía, músico, estudioso de la música, bueno, docente especializado en música para la infancia, dice,
bueno, esto de la habilidad de Rubito para recoger las raíces campesinas y tradiciones y utilizar símbolos como los caballos, las noches estrelladas, las costumbres del interior, imágenes que evocan la vida sencilla, la relación íntima con la naturaleza, la identidad colectiva, la memoria histórica, la crítica social sutil, ¿no? Abordar las desigualdades, los desafíos rurales desde una perspectiva poética, evitando el panfleto, pero destacando la dignidad de los marginados, su lenguaje coloquial y esa estructura musical tradicional que facilita esa identificación popular, y cómo luego tantas maestras y maestros, dice Julio Brum, nuestro amigo, lo llevan a la escuela, y recordar cómo canciones para algo tan simple como el mangangá amarillo, ¿no? Ese relato de ese insecto gordito que anda en el campo, que recoge elementos de una fauna que los niños ven desde pequeño, pero que permiten explorar una biodiversidad, un simbolismo, ¿no? Ese significado del mangangá en relación con la identidad rural, símbolo de la vida campesina, la figura del mangangá, esa abeja robusta que representa la laboriosidad, la resistencia del campo uruguayo, esa descripción con onomatopeyas, ¿no? El porrombombón que evoca el ritmo del trabajo agrícola, ¿no? Y la relación armoniosa con la naturaleza. Un cuento una canción que escribe en el año 69 Rubito, y que refleja todo un manifiesto que postula sobre la identidad nacional y la sencillez rural, con ese ritmo, con esa estructura repetitiva, lúdica, que luego popularizaron y todos la conocemos a través de los olimareños. Cómo desde algo tan sencillo, combinando el ritmo musical con letra como el mangangá amarillo, extremadamente sencilla, logra evocar imágenes que parece que nos hace zumbar en nuestros oídos a ese mangangá que andaba por allá por las sierras del Yerbal cuando Rubito comenzó como maestro por el año 1949, con la década del 40, cuando la década del 40 terminaba. Ese es el Rubito maestro, el Rubito docente, que sin comprenderlo no podemos comprender luego al Rubito autor del cancionero popular uruguayo. Totalmente, y estaba recordando que hace poquitos días, el 16 de junio, fue fecha también de cumpleaños de Víctor Lima, un colega, ¿no? Otro grande. Limber, muchísimas gracias, muchos saludos como siempre de parte de la audiencia. Precioso el espacio de hoy una vez más. Bueno, que tengan muy buen día y bueno, a cuidarse de las inclemencias del tiempo. Muchas gracias. Info 24.